En este video descubriremos la historia y el arte detrás del Perseo con la cabeza de Medusa de Benvenuto Cellini. Acompáñanos. Perseo con la cabeza de Medusa es una escultura de bronce realizada por Benvenuto Cellini en el periodo 1545 a 1554. La escultura se encuentra sobre una base cuadrada, que tiene paneles de relieve de bronce que representan la historia de Perseo y Andrómeda, similares a un predella en un retablo. Está ubicada en la Loggia dei Lanzi, en la Piazza della Signoria en Florencia, Italia. El segundo duque florentino, Cosimo I de Medici, encargó la obra con conexiones políticas específicas con las otras obras escultóricas en la plaza. Cuando la pieza fue revelada al público el 27 de abril de 1554, el David de Miguel Ángel, Hércules y Caco de Bandinelli y Judith y Holofernes de Donatello ya estaban instalados en la plaza. El tema de la obra es la historia mitológica de Perseo decapitando a Medusa, una horrenda gorgona con rostro de mujer cuyo cabello se había convertido en serpientes. Cualquiera que la mirara se convertía en piedra. Perseo está desnudo, excepto por una banda y sandalias aladas, triunfante sobre el cuerpo de Medusa con su cabeza, coronada con serpientes retorcidas, en su mano levantada. La sangre brota del cuello cortado de Medusa. La escultura de bronce, en la que la cabeza de Medusa convierte a los hombres en piedra, está rodeada apropiadamente por tres enormes estatuas de mármol de hombres: Hércules, David y más tarde Neptuno. El uso de bronce por parte de Cellini en Perseo y la cabeza de Medusa, y los motivos que utilizó para responder a la escultura anterior en la plaza, fueron altamente innovadores. Al examinar la escultura desde atrás, se puede ver un autorretrato del escultor Cellini, en la parte posterior del casco de Perseo. Al instalarse el Perseo en la loggia, dominaba las dimensiones de los pedestales posteriores de otras obras escultóricas dentro de la loggia, como el rapto de las Sabinas de Gian Bologna. Perseo se sumó al elenco de dioses olímpicos que protegen a los Medici. Will Harris también se centra en el pedestal debajo de la escultura redonda. En el momento en el que se creó la escultura, el bronce no se había utilizado en casi medio siglo para una obra de arte monumental. Cellini tomó la decisión consciente de trabajar en este medio porque al verter material fundido en su molde estaba vivificando la escultura con sangre vital. La parte más difícil sería completar todo el molde de una vez. La Judith y Holofernes de Donatello ya se encontraba ubicada en la Loggia dei Lanzi, en el arco más occidental. Judith había sido fundida en bronce, pero en varias ocasiones unidas. Cellini estaba comprometido contra otras obras monumentales de escultura de mármol, como el David de Miguel Ángel, y quería hacer una declaración tanto para sí mismo como para su mecenas Cosimo I. Entonces creó la escultura de Perseo con la cabeza de Medusa. Si te ha gustado este recorrido por la escultura y el arte, apóyanos con un like y suscríbete para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo video.